Kirlit, willkommen, guten Tag, willkommen. Bienvenidos, sean muy bienvenidos todos a su clase de idioma Deutsch. Bueno, vamos a iniciar el día de ahora con lo que sería el retomar, ¿verdad? Las actividades académicas después de las vacaciones, ¿verdad? Que tuvimos y esperando pues que hayan podido disfrutar en familia, que le hayan pasado bien y que ya estén con las energías ya recargadas, ¿verdad? Para retomar lo que vendría siendo las actividades en ESC Educación. Bueno, como es costumbre, vamos este día a revisar lo que sería el verso de esta semana, que sería el libro de Colosenses 3:1. En español nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Bueno, vamos a revisar lo que nos dice esta versión, pero en el caso de la Hoffnung für alle. Hoffnung für alle es una traducción, digamos, de la Biblia al idioma Deutsch. Hay varias, ¿verdad? En el idioma Deutsch hay como, bueno, menos como unas 8 versiones o traducciones diferentes. La que leemos casi siempre es, digamos, una de las más contemporáneas y las expresiones, pues, son un poco más fáciles de comprender. Hay otras que quizás por el tiempo en el que fueron escritas, la forma de escribirse era digamos, no antigua, sino más bien con un poquito de más palabras, ¿verdad? Usaba un lenguaje más, con más figuras y eso es lo que hace difícil a veces leer otras versiones. Vamos a revisar, ¿verdad? La que nos corresponde en esta semana. Para comenzar, tendríamos lo que sería el libro de Colosenses, ¿verdad? Lo vamos a leer como Colosa, con una A al final, una A centralizada, Colosa. Eso sería con la pronunciación de alemán estándar. Porque si lo leemos como ER al final y decimos algo como Kolosser, sería más acento austriaco, ¿verdad? Ya debemos de ir tomando en cuenta que cuando algo termina con ER, el alemán estándar no utiliza el sonido de la R. A eso le decimos que es una característica de un idioma no rótico, un idioma no rótico que significa que no suena la letra R. Luego tendríamos el versículo es Dike, el capítulo Dike es 3, Dike 1, sería Colosa Dike 1, Colosa Dike 1. Eso sería Colosenses para nosotros 3:1. Y luego vamos a ir revisando, son dos oraciones, digamos, las que hay acá. La primera oración comienza con W y hemos estado estudiando que la pronunciamos con una una V. Y vamos a decir ven ia. Recordarán que habíamos visto ya ese pronombre. Cuando estuvimos estudiando el tema de los pronombres, vimos que IHR en alemán estándar se pronuncia como ia, con A centralizada. Volveríamos a repetir el hecho de esa terminación de la vocal R cuando le precede una, de la letra R, perdón, cuando le precede una vocal que se convierte en un sonido de una A centralizada. Wenn ihr nun mit Christus seinen. Ahí tendríamos la primera parte. Ven y nun mit Christus. Hasta ahí sería la primera parte en donde nos dice, em, bueno, nos habla respecto de lo que es ya la frase que vamos a ver en un momento, que es la que vamos a practicar hoy. Luego nos dice, einen neuen Leben auferweckt. Auferweckt. Esa es la frase o la palabra que va a ser clave. Auferweckt. Auferweckt es cuando nosotros decimos la resurrección, o bueno, en este caso sería resucitar. Bien. Luego nos dice, worden seid.
Con eso termina la primera oración. La segunda oración nos dice, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlisch Bild aus. Esa sería la segunda oración. Y termina con una tercera que nos dice, sieht dahin, wo Christus ist auf dem ihren Plätzen Gottes rechter Seite. Bueno, la frase que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Es mit Christus abwärtsen. Mit Christus abwärtsen. En este caso, estaríamos hablando respecto de la resurrección, bueno, mejor dicho, resucitado con Cristo. Eso significa resucitado con Cristo. Good. Bueno, vamos a ir viendo entonces bueno, lo voy a poner así para que sea un poquito más sencillo entender de dónde viene cada frase. Ahí lo tenemos. Vamos a ver. Vamos a auxiliarnos ahorita de los símbolos de la tabla del alfabeto fonético. El propósito, recordemos, es que podamos distinguir entre pronunciación con el sistema del alfabeto fonético internacional. Bueno, vamos a comenzar. La primera frase, o mejor dicho, la primera palabra que tenemos acá, pues va a tener un sonido de una I corta. La M y la T quedan igual. Lo que va a cambiar aquí es que esa I va a ser una I corta, que es este símbolo. Decimos que es como que fuera una I mayúscula, pero que en realidad es una I corta. Vean, mit, muy corto, mit. Luego, la siguiente, en el nombre de Christus, pues vamos a comenzar con una K, ¿verdad? La C se pronuncia como K. Luego la H desaparece, o sea, la H no tiene aquí sonido en realidad. Es porque está CH. De ahí es donde desaparece eso. Hemos insistido en que la CH tiene varios patrones de comportamiento y depende de las palabras. A veces, como en esta, por ejemplo, no la vamos a utilizar. ¿Ve? Entonces, nos vamos a pasar a la R, que en este caso es la R uvular. Ra, ara. Res, res. Ahí tendríamos la R uvular. Y usaríamos también una I corta en este caso, igual que esta, para esa I. Res, res. Recuerden la R. Res, res. Muy diferente a decir Cris, porque cuando decimos Cris estamos haciendo una R suave. Entonces aquí decimos Cris, res. Primero la K y después la R. Res, res. Em, Luego la T sería la otra sílaba en realidad acá. Aquí vamos a usar una U corta y una S. Entonces vamos a poner la U corta. La U corta se distingue por la forma de lo que vendría siendo como una herradura, ¿verdad? Como que fuera la herradura. Es este de acá. Oh. Entonces ahí tendríamos a Christus. Christus. Ahí estamos diciendo Cristo prácticamente. Y vamos con esta, que esta palabra es compuesta, está compuesta de dos en realidad. Así que vamos a ver la primera parte de la palabra. Bueno, vamos a ir separándola por sílabas y ahí vamos a darnos cuenta de dónde está cada una de las partes que la compone. Bueno, la primera parte vamos a necesitar como que fuera una A del español. Vamos a usar una U corta. Vea. Au, au, diptongo au. Vamos a usar la F, auf.
y aquí viene la separación silábica. La ER, y ahí les diría, miren, si lo queremos ver así, esta es como la primer parte de la palabra. Está acá. Y luego, la otra parte es esta de aquí. Entonces nos queda af y aquí es donde viene el cambio, porque esa E que vamos a usar ahí va a ser una E corta. Es esta. eh, Es una E abierta, un poco más abierta que la del español. Y la R para alemán estándar nos va a llevar a lo que sería el sonido de la A centralizada. ah, ah, Esta A que está como de cabeza es la A centralizada. Entonces, esa sería la primera palabra, por así decirla, de esta palabra compuesta. Y vamos a decir av-ea, av-ea. Si lo decimos con acento sureño, estaríamos diciendo Aufhör, Aufhör, con ER, Aufhör, con ER. Pero si nos quedamos con alemán estándar, tiene que ser Auf-Eher, Auf-Eher. Y ahora vamos a la segunda parte. Esta comienza con letra S. La letra S en idioma Dutch tiene varias formas, pero aquí como es con ST, la S la vamos a pronunciar como una SH, como sh, sh. sha, Ese asha, es el sonido que vamos a usar acá. El sonido de la SH. Luego va a ir la T y luego va a ir la A. Esta parte quizás nos cueste un poco, sobre todo es que si nosotros hiciéramos la SH y la A, sha, ¿verdad? Pero como tiene en medio la T, eso nos cuesta un poquito. St, shta, shta, shta. Entonces, esta es de esas frases que nos dificultan un poquito el idioma Deutsch porque hay un choque de dos consonantes. Para nosotros la SH es muy fácil si solo fuera sha, she, shi, sho, shu. Pero cuando se le llega a meter consonantes entre medio es donde nos cuesta sacar. Entonces la forma práctica de hacer esto es que primero usted haga la sh y luego haga lo que sigue. Shta, shta, shta. Pero tengan cuidado con no confundirse con el inglés, porque como el inglés nos ha acostumbrado a SHs al principio o S al principio, el problema que el inglés nos da es que a veces nosotros venimos y pronunciamos algo como es, como cuando decimos Spanish, así es, y no es ese el sonido acá. Aquí es el sonido sh, shta, shta. Luego vamos a agregar la N. Entonces aquí ya se nos va a hacer un poco más fácil ya con el sonido de la N. Stan, stan, stan. Luego, la siguiente sílaba, como les decía, esa realmente son como dos palabras en una. La siguiente sílaba va a ser la D. Esa E, como está con la N, se va a convertir en una eshba. Entonces vamos a usar esta. uh, Una eshba. Y aquí podríamos hablar de variantes de pronunciación, porque podríamos usar el sonido, digamos, original, que sería con lo que es la eshba y la N, uh, con esa, y la sílaba sonaría como den, pareciera como que es una E, ¿verdad? Pero es la schwa o la shba, como se dice en el idioma Deutsch. Standen, standen. Incluso les podría decir, mire, si quisiéramos sonar más a alemán puro, quítenle la schwa acá y que solo quede la DN. Standen, standen, din, así de un solo, sin que haya la den, sin hacer esa media apertura para sacar la vocal. Así que ahí ya tendríamos, digamos, para la frase de esta semana. Mit Christus auf standen. Mit Christus auf standen. Bueno, vamos a practicar entonces con la frase de esta semana.
Al escuchar su nombre me indica si puede participar con nosotros, nos saludamos y luego vamos a repetir entonces la frase ahora que ya sabemos con cuál IPA corresponde cada una. Good, vamos a comenzar. Camila, Guten Tag. Guten Tag. Danke, adelante. Mit, mit Christus auferstanden. Good, muy bien, gracias por su participación. Voy a escuchar ahora a Yasmin. Guten Tag, Yasmin. Guten Tag. Danke. Mit Krustend auf der Stang. Good, muy bien, gracias, Yasmin. Margarita, guten Tag. Guten Tag. Mit Christus auferstanden. Vielen Danken, muy bien, gracias, muchas gracias. Sigo con la participación de Marlene. Guten Tag. Guten Tag. Danke. Mit Christus auferstanden. Good, muy bien. Ahora es el turno para Wendy. Guten Tag. Vamos, no puede, ok, no se preocupe. Bueno, termino entonces con Yaretsi. Guten Tag. Ok, bueno, entonces ahí estaríamos con todas las participaciones. Bueno, vamos entonces a dejar estos acá. Recuerden, esto es mit Christus auferstanden. Mit Christus auferstanden. Estamos diciendo resucitado con Cristo. Resucitado con Cristo. Bueno, vamos a apoyarnos el día de hoy. Bueno, creo que hoy y en las clases siguientes, de una página que se llama Alemán Sencillo. De vez en cuando voy a recomendar algunos temas de esta página. La pueden ir a revisar ustedes, ¿verdad? Y pueden ir aprendiendo con las lecciones que aquí hay. Solo voy a hacer desde ya una aclaratoria. El único problemita es que a veces la página se enfoca en pronunciación, no en alemán estándar, sino que se enfoca un poquito en un alemán, no es tampoco alemán sureño, aunque suena como alemán sureño, más bien es como algo neutro. Es como que yo les dijese es que creo que a veces cuando escuchamos la palabra alemán estándar nos puede confundir, porque, por ejemplo, en el inglés hablamos de inglés estándar. Pero cuando usted dice así, inglés estándar, usted se está poniendo en medio del inglés británico y en medio del inglés americano. Y entonces usted no va a decir ni cosas del británico ni va a decir cosas del americano, sino que un acento muy neutro. En el inglés existe el inglés americano estándar y existe el inglés británico estándar, que esos son ya, digamos, los acentos más propios. En el Deutsch, cuando decimos de un alemán estándar, realmente nos referimos no a algo como entre medio, sino que nos referimos a algo específico, que sería como que yo les dijese, mire, hablemos inglés americano, eh, 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 con pronunciación norteamericana. Y como que yo les diga, hablemos inglés británico con la pronunciación londinense o de la corte del rey. Eso ya es muy específico. Entonces, el inglés no nos marca así. Cuando hablamos de alemán estándar, el alemán estándar, a pesar de que el término estándar nos podría pensar, es algo neutro, no. Es como hablan en la parte norte, y en la zona central de Alemania. Entonces, el acento sureño es el que otras veces les he dicho es el acento austriaco. Acá vamos a hallar más algo como entre los dos, que es raro realmente, porque estar en medio de los dos no es, digamos, lo más conveniente. Es que en alemán es como estar parado en arenas movedizas, vea, porque es que uno tiene que definirse.
si va a tirarle al Deutsch, al alemán puro, o si se va a quedar con el alemán sureño. Eso es bien, bien marcado y bien importante. De hecho, no lo hemos visto ni hemos profundizado en eso. Tal vez lo logramos hacer en alguna otra clase más adelante, pero es que el alemán es un idioma sumamente complicado porque entre ellos mismos se pelean, o sea, no se ponen ni entre ellos de acuerdos en cuanto a formas de decir a veces algunas palabras. Hay demasiadas variantes. A medida nos vamos metiendo al interior de Alemania, nos damos cuenta que en vez de unificarse el idioma, se hace más diverso. Y hay ciertos lugares donde hablan un alemán muy difícil de comprender para los mismos nativos hablantes. Entonces, es un tema, digamos, un poco complejo, pero el punto con el que quiero cerrar es que aquí presten atención a las pronunciaciones que están, ¿ya? Porque a veces nos meten pronunciaciones de alemán estándar y a veces nos meten pronunciaciones de alemán sureño. Y eso podría llevarnos un poquito de confusión cuando no estamos claros con el acento que queremos trabajar. Ahora, yo las clases en la mayoría se las enfoco con alemán estándar, a que suene ese acento no rótico, a que suene mucho ese aéreo volar, eh, que es, digamos, el acento más característico. Y hacemos referencias al alemán sureño de vez en cuando, solo para tener en cuenta que puede sonar diferente algunas palabras. Dicho sea eso, el día de hoy nos toca hablar acerca de la EZ. La EZ ya la hemos visto en algunas palabras, en algunos versículos, en algunos textos, pero hoy vamos a profundizar un poco más. La EZ tiene dos nombres. Se le puede llamar EZ o se le puede llamar Jaffa. Jaffa. Es una, eso es como decir una falsa S. Ese es el término. EZ. EZ significa SZ. Pero cuando decimos Jaffa, estamos diciendo una falsa S. Es más o menos la traducción. Eh, Nos dice que es parte del alfabeto alemán. Eso es lo que debemos tomar en cuenta. Y es única en todo el idioma. Es decir, no hay otro idioma que la utilice. De eso me gusta bastante a mí porque acá nos dan la Das Ist. Estas son las formas en las que se puede escribir con diferentes tipografías. Esas tipografías nos pueden ser un poquito complejas, nos pueden confundir hasta cierto punto. Esas tipografías hay que tener cuidado de no confundirlas con una letra del alfabeto griego que se llama beta, porque la EZ se ha basado un poco en la letra beta, pero es diferente. Normalmente la tipografía más utilizada es esta que está acá, en donde no hay cola en esta parte de la EZ, pero hay otras tipografías que sí llevan cola y eso es lo que nos puede confundir un poquito con la letra beta. Y ya que estamos hablando de eso, también indicar, no hay que confundir esto. Está fallando. No crean que es mi pulso, es el mouse el que ya está maloso. Em, en la tabla del IPA aparece algo que se parece a la EZ, que es esto que está acá. Pero esto no tiene nada que ver con la EZ. Recuerden que en todo caso estos son fonemas, son sonidos. Lo que estamos viendo acá de la EZ es ortografía en alemán. Así que es una cosa muy diferente. Por eso se nos insiste en que la EZ es una S en realidad. Suena como la S silbante. Así que hay que tomar en cuenta esa situación. Nos dan ahí algunos datos, ¿verdad? Y miren qué curioso. Por razones históricas, no se utiliza en Suiza.
Suiza decidió utilizar las teclas libres de las máquinas. Eso es otra cosa importante. Em, Cuando se va a trabajar con teclados alemanes, teclados de computadoras ahora, ¿verdad? Ahí nos habla de máquinas, pero hoy pues ya hablamos de computadoras realmente. Em, los teclados alemanes incorporan una variante que se llama, normalmente aquí en Hispanoamérica nosotros usamos los teclados QWERTY, ¿bien? Eh, pero allá usan una variante que se llama teclado ACERTY. Lo de ACERTY es porque las primeras letras es la A, la Z, la E, la R, la T y la I. Y esa variante es la que permite que se le agregue esa otra consonante. O sea que para variar un teclado alemán, no solo vamos a ver que las letras están movidas de posición, que no son el mismo orden que nosotros solemos utilizar, sino que se le agrega lo que vendría siendo la EZ. Pero para que me lo entiendan mejor, creo que lo ideal sería ver acá, quizás vamos aquí a googlear algo de eso. Vamos a ver. Vale. El teclado alemán suele incorporarnos bueno, aquí hay una variante. Les habría hablado de la ACERTY, pero aquí ese es uno de las variantes. Vean, que comienza, este es un Querts, el que está acá. Miren, con QWERT. Noten que la disposición que nosotros tenemos es muy diferente. Bien, no es igual. Voy a ampliarlo un poquito más. Vamos a ver si lo podemos ver más grande. Porque incorpora todos estos grafos que son propios del dialecto alemán. Eh, entonces, noten acá, miren, por acá, ahí pueden ver, ahí se encuentra como en segunda función, después del cero, ahí está la EZ, miren, ahí está la EZ. Pueden ver que está la umlaut, la U con la diéresis, está también la umlaut y la A umlaut. Pueden ver, ahí están con las diéresis. Em, Comienza con una forma diferente. Vea Q, W, E, R, T. Bien, vean que la Y está donde nosotros usamos la Z. Ahí están intercambiadas estas dos. Pero también está la variante que se conoce como ACERTY. Esa es otra variante. Bien, ese es otro. Dependiendo de los idiomas, ¿verdad? Sí puede ir cambiando. ¿Verdad? Aquí nos dice el ACERTY. Bueno, este nos dice que es de Francia, entonces, Francia, Bélgica. Hay diversos formatos, digamos, de teclados. Nosotros utilizamos el QWERTY, que es casi igual que el inglés. ¿Bien? Es, es prácticamente igual, ¿verdad? Que el inglés, pero en estos otros países existen estas otras variantes. Entonces, en los teclados está incluido esta dentro de un teclado alemán para poderlo utilizar. Eh, bueno, la EZ, excepto Suiza, los demás países sí la utilizan. Em, Vamos a ver acá, nos habla de la diferencia entre la EZ y la doble S. A veces podríamos creer que la EZ es como una doble S, pero no. La EZ sigue siendo la S normal. Eh, pero sí, ¿verdad? En algunas, vaya, ¿qué es lo que sucede? Que en Suiza, donde se usa una Z en Deutsch, en Suiza lo que hacen es poner doble S. Eso es por eso nos lo están citando acá. Como ellos no utilizan ese símbolo, lo que han hecho es que en las palabras que en el alemán originalmente las tiene, la cambian por ello, por una doble S. Ahí nos están insistiendo, ¿verdad? No es que la S sea una doble S, simplemente es el ajuste que los suizos hicieron
para conservar otro formato de teclado, ¿verdad? Que no fuese el mismo, o de máquina de escribir, que no fuese el mismo de Deutschland. Aquí tenemos ejemplos de la pronunciación y aquí es donde vamos a ir haciendo unas pequeñas pausas. Porque aquí está la pronunciación, pero solo al muy oído. Y aquí es donde el método fonético nos lleva a entender mejor qué es lo que está sonando. Vaya, vamos a ver. Vamos a ver esta primera palabra. Miren, escuchémosla. Straße, 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 Ahora, vamos a ir con la palabra. Vamos a ir a Wiktionary para obtener lo que sería el IPA. ¿Está? Bueno, nos manda directo. Vale, vean acá. Tenemos algunas variantes. Ese sería como el alemán estándar. ST. Curiosamente, estuvimos viendo que una parte de la palabra del versículo de ese día comenzaba con ST. Y les decía, las palabras cuando comienzan con ST, la S se pronuncia como SH. ¿Bien? Está el mismo sonido. Y lleva la R también. Y lleva lo que sería una letra A. Y entonces debemos tomar en cuenta que estos sonidos llevan tres consonantes al principio, sin vocal. La vocal está al final. Y esas son las cosas que nos pueden dar un poquito que hacer. Bien, entonces vamos a ir viendo acá lo que vendría siendo el sonido. Luego tenemos una A larga y tendríamos la ESET, que sería la S, y una SHVA al final. Si vamos viendo el resto de pronunciaciones, lo que cambia en esta, por ejemplo, es que en vez de una A larga, se hace una A umlaut, es decir, una A con diéresis que se pronunciaría como una E abierta. Lo mismo sucede con esta otra variante que sería de Berlin, que tendría que ser más o menos similar a esta. Lo único que aquí hay un cambio en el sonido de la ishba. Esta sí es la ishba pura. Esta no es la ishba. Pero esto es raro realmente ver este símbolo que no sea la ishba. Pero si nos vamos al austriaco, acento sureño, eh, el di quítenselo, porque es que realmente ese es el artículo. Lo que sucede es que la gramática austriaca dice que todo lo que es un nombre, eh, usted tiene que agregarle el o el la para pronunciarlo. Entonces siempre aparecen así. Lo que interesa en realidad es lo que está aquí para compararlo con el Deutsche Standard. Ahora, claro, el alemán austriaco, si usted no dice die, le dicen eso está mal dicho. Tiene que decirlo con artículo. Eso de los artículos es parecido a como que yo les diga, miren, en el inglés está el tema de los comparativos y está el tema de los superlativos. En los superlativos, el inglés nos dice que hay que agregarle el THE cuando se usa un superlativo para poderlo pronunciar. Y que no tiene mucho sentido decir solo el superlativo si no le ponemos el THE. Entonces, algo así es más o menos la gramática austriaca. Nos dice, si usted no le pone el, el artículo, no puede pronunciar la palabra o el nombre a lo que se va a referir. Tiene que utilizarlo. ¿Qué es esto? Se refiere a la calle, entonces en español decimos la calle. Entonces, así debe de pronunciarlo usted de acuerdo a las reglas del alemán sureño. Bueno, ahora quiero que comparemos lo que escuchamos acá Straße, Straße, y ahora escuchemos esto. Straße,
Straße, Straße, Straße, Straße, Straße. Me quedo con esos dos ahorita. Y ahora vamos a escuchar el siguiente. Die Straße, die Straße, Ahora, en el austriaco de ya vemos que para comenzar la R no es R uvular, es R suave. Aparte de eso, esta no es la A como la A del español. Esta es una A hacia atrás. Es A. Es una vocal diferente. Sí suena como A, pero no es la A frontal, es la A hacia atrás. Y esto nos está indicando que vamos a utilizar un sonido de una E, pero redondeándola. Entonces, noten allí que de entrada el austriaco nos agrega el artículo die, nos agrega una R diferente, una A diferente y una E diferente. Pero volviendo a los primeros dos, que les dije que me iba a quedar con esos para el día de hoy. Straße, Este es prácticamente el sonido que estamos escuchando acá. Straße, ¿Bien? Straße, Nos está haciendo decir la SH, la SH, la T, la R y la A, pero el cambio está al final. En ese cambio nos están metiendo un sonido como que fuera una E, muy parecido al austriaco, muy parecido. Pero el alemán puro nos dice que debería ser una Schwa. Straße, Suena como una especie de A al final, si lo comparáramos así. Pero bien, voy a seguir un poquito mañana explicando más esto, más en detalle, porque vamos a ir viendo con este tema esa comparativa entre diferentes tonalidades de acentos del idioma Dutch. Good, nos despedimos, decimos a Wiedersehen, Auf Wiedersehen, Professor. danke, Auf Wiedersehen. danke, Auf Wiedersehen. vielen danke, muchas gracias, a Wiedersehen, Auf Wiedersehen. danke.